mis amados hermanos, quiero decirle a medida de preámbulo que muchos hombres dicen que las mujeres hablamos demasiado y que nosotros somos cantaletosas. Pero como sucede con todos los dichos pueblerinos, ellos encierran unas verdades, pero también unas falsedades. Perdón. Es muy cierto que las mujeres como grupo, solemos hablar más a una temprana edad, podemos construir oraciones más rápidas y podemos hablar más rápido que los hombres. Yo tengo 3 hijos, uno de ellos es varón y vi como las nenas pues hablaron más rápido que el varón. Y también es cierto, y eso se aprobó en un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, que las mujeres tienen un poder persuasivo mayor que los hombres. Óigame bien. Ciertamente. Sin embargo, óigame, antes de que las mujeres se pongan infladas, no debemos ser categóricos al tratar este asunto, porque hay mujeres de poco hablar y hombres que hablan hasta por los codos. También tenemos los walkie-talkies varones, ¿oyeron? Además hay hombres que poseen una gran habilidad para seducir a las mujeres con su labia. Decía una amiga mía, ese hombre me convenció con su baba, ¿verdad? Y eso es lo que dicen. Algunos estudiosos de la conducta humana afirman que esto se debe al instinto maternal. Nosotros como mujeres tenemos pues que desde que está en el vientre la criatura empezar a hablarle. Pero otros opinan que esto es un asunto puramente cultural. No existe consenso, pero admito que las mamás solemos gastar más saliva en educar a nuestros hijos. Todo el tiempo le estamos hablando. Y en años anteriores, unos cuantos años, ¿verdad? No quiero empezar a hablar de edad porque entonces está difícil para mí. Pero antes las mujeres pues no solían ir a trabajar. Hoy día pues la mujer sale a trabajar, sea por necesidad o sea por elección. Pero las mujeres nos quedábamos en la casa y era mucho lo que teníamos que estar hablando para que los hijos fueran adquiriendo valores, para que fueran adquiriendo las actitudes correctas, por muchas razones. Así que tenemos que pensar que hoy día esa labor de educar a los niños pues recae no solamente ya en la madre, sino que recae también en el padre, recae en las abuelas usualmente y recae en aquellas personas que están en las guarderías infantiles y que tienen que estar constantemente ya también sirviendo como educadores para los niños pequeños. Desde esa perspectiva, educar se convierte en la acción de impartirle a nuestros hijos nuestros valores, nuestras creencias, nuestras actitudes, con el solo fin de que nos llevemos bien dentro del hogar, ¿verdad? Y además que adopten unas actitudes correctas en el contexto social. Dada la realidad, pues, de este tiempo, como podemos ver, es ahora mismo un proceso bastante complejo y tenemos que estar pensando precisamente dónde dejamos nuestros hijos y al cuidado de quién, porque lo que ellos ven, lo que ellos oyen, pues eso se va a quedar grabado en su mente. Educar requiere de todos los sentidos, pero mayormente del oír y del hablar. Y esto, pues por definición, convierte a todo educador en un cantaletoso, ¿me oyó? Porque usted tiene que estar repitiendo y repitiendo. Ustedes se preguntarán, ¿y a dónde nos quiere llevar esta señora? Solo quiero afirmar lo siguiente, que si nosotros consideramos a Dios como nuestro Padre y Maestro, tal como lo dice la Biblia, entonces tenemos que admitir que también en el mejor sentido de la palabra, y no me vayan a citar mal porque les voy a decir que ustedes son embusteros, Dios es una persona cantaletosa, ¿no yo?
No precisamente con ese adjetivo, pero la Biblia así lo afirma cuando dice que Dios de diferentes maneras le habla al ser humano en tiempo y fuera de tiempo. No solamente eso, sino que nos ordena también a nosotros ser cantaletosos, repetir una y otra vez lo que Él ha dicho a través de los siglos sin dar muestra de cansancio. Y les voy a leer porque eso está en la Biblia. Dice: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelas también en los postes y en las puertas de tu casa. Vaya, si eso no es ser cantaletoso, dígame qué. La importancia de esta ordenanza de Dios la encontramos en Proverbios 22:6, donde dice: dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. O como dijo Hostos, educa a los niños y no tendrás que castigarlos cuando sea adulto. ¿Me oyó? Dios, como el más excelente de todos los padres y maestros, nos imparte disciplina con amor en cada momento, una tarea que es diaria, y definitivamente Dios nos habla todos los días, de toda forma, de todo momento, y por eso considero que es cantaletoso. En la antigüedad, la gente pensaba que uno tenía que morirse para poder hablar con los dioses. Así lo entendieron los hebreos, y por esa razón le pidieron a Abraham que fuera él quien hablara con Dios. ¿Saben el pasaje de que estoy hablando, verdad? Desde ese momento en adelante, Dios comenzó a hablarle al pueblo por medio de unas personas escogidas, quienes interpretaban las cosas que sucedían dentro de su entorno desde la perspectiva teológica. Dios habló primero por medio de los patriarcas y luego habló por medio de los jueces, luego siguió hablando por medio de Moisés y de Josué. Finalmente habló por medio de los profetas. Fueron muchas las maneras que Dios utilizó para dar a conocer su voluntad. Abraham fue el primero en discernir la voz del único Dios de una manera articulada. ¿Me entienden? No es que Dios no hablara antes de eso, es que habló de una manera articulada, que pudiera entender la gente. Abraham, pues, siguió pasando esa enseñanza hacia adelante, pero fue él quien recibió la revelación de la existencia de un solo Dios. Eso lo convierte, pues, en lo que se conoce hoy como el padre de las religiones vivas. Los demás escogidos montaron sus encomiendas partiendo de esa visión general y de la gran promesa dada a Abraham, la cual lee: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Desde entonces, Dios ha continuado hablándonos sin cesar, y en este tiempo y desde hace siglos, Dios nos habla mayormente por medio de su palabra, pero también emplea muchos otros medios. Todavía en este tiempo se reciben visiones de Dios, aunque están nubladas en muchos sectores, todavía se reciben visiones de Dios. Este templo fue una visión dada por Dios, y yo prediqué en esta iglesia muchos años atrás, cuando fueron a comprar este terreno o lo habían comprado. ¡Qué tremenda visión! Porque este lugar es privilegiado, ¿me oyeron? Y esa visión, en cuanto, retomando lo que les dije, en cuanto a las visiones que Dios da, la hizo Joel, quien dijo que en los postreros tiempos la gente tendría visiones, los jóvenes, y los viejos tendrían sueños. De igual manera,
Dios puede utilizar a cualquier persona y utilizar cualquier evento, cualquier cosa para enviarnos un mensaje. Aún la misma naturaleza, como dijo Pablo, nos revela la existencia de Dios, nos revela sus ordenanzas, y las circunstancias que enfrentamos día a día en esta vida nos permite entender si estamos o no dentro de su voluntad. ¿Me oyó, hermanito y hermanita? Por tanto, no hay excusa. Dios siempre nos habla, aunque nosotros no queramos escuchar su voz. Y yo escuché la voz de Dios cuando Pablo decía que yo era atea. De vez en cuando decía, ¿y si esto que me dicen es verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero inmediatamente mis intereses creados y mi soberbia me decía, eso es embuste, para adelante y para allá. ¿Ok? Hasta que un día tuve que detenerme. Ahora bien, hay una gran diferencia entre las cantaletas de Dios y las cantaletas de nosotros los seres humanos. Preste atención porque se quedó nada más que con que es cantaletoso. Aún las madres que sabemos ser desprendidas con nuestros hijos e hijas, solemos ser un tanto egoístas al momento de educar a nuestros hijos e hijas. ¿Qué sucede? Nosotros los educamos para que ellos logren su felicidad, pero es que logrando ellos su felicidad, también nosotros logramos la nuestra. ¿Oye? Nuestra felicidad depende de ello. El problema es que los humanos tenemos muchos parámetros para medir la felicidad. Cada cual tiene su propio librito que le dice qué es lo que le hace feliz. Mi hija trabaja en mercadeo y estaba haciendo un estudio y le preguntó a la gente, ¿crees tú que el dinero hace la felicidad? Y todo el mundo sabe que no hace la felicidad, pero hace falta. Y uno le puso, bueno, no es que yo sería feliz, pero no me vendría a dar unos pesitos más. ¿Ok? La felicidad de Dios, óigame bien, trasciende nuestras cualificaciones y trasciende nuestra manera de ver ese concepto. Dios es un ser feliz por antonomasia, es decir, definir felicidad es decir Dios. ¿Lo oyó? Nada ni nadie puede interrumpir la gloria, el poder y la gracia eterna de Dios. Su paz es inigualable e inagotable y no deja de existir porque nosotros lo neguemos o no le hagamos caso. Por esa causa es que no busca ni tiene que buscar provecho en su relación con nosotros los humanos. Nosotros sí buscamos provecho con nuestra relación con los demás, pero Dios no. Dios siempre procura y procurará que seamos felices para provecho nuestro, ¿lo entendió? Nos habla de mil maneras para que logremos y seamos nosotros felices y así nosotros podamos seguir el rumbo de la vida. Cuando yo era pequeña, mi mamá decía que yo iba a ser como la mala res. ¿Se equivocó? Y gloria a Dios por ello. Porque siempre he sido media atravesada, ¿sabe? Y malgeniosa. Cristo me ha puesto dócil, ¿verdad? Pero todavía de vez en cuando se me escapan las plumas. Y a mí me daban unas rabietas y de maldad le decía a mi mamá, no voy a comer. Como yo que le iba a castigar, tú sabes. Mi mamá en eso era muy particular. Me decía, pues está bien, no comas, mira, te voy a tapar la comida y te la voy a dejar ahí. Y yo infunchá ya que no quería. Pero mi hermana mayor le encantaba la carne, así que iba al plato, ¡guau!, se comía la carne. Yo no lo sabía, pero yo seguía y oía a mi mamá, que era muy jocosa, era muy cariñosa, la oía con mis hermanos, nosotros éramos 5 hermanos, y la oía con los otros 4, brincando y saltando, y yo aquí. Hasta que un día dije, pero ven acá, si que se está castigando soy yo.
Pues eso hacemos los seres humanos con Dios. Le decimos, ahora yo no quiero saber de ti, ahora yo no te voy a servir. ¿Y a quién te castiga? Usted se está castigando a usted, está castigando a Dios. Yo no puedo entender esa mentalidad que dice que Dios siempre está triste por nuestro pecado. No. En un momento dado yo dije, si eso es así, esto es un viejo refunfuñón, yo no lo quiero. Dios es alegría, Dios es gozo. Y sí tiene una gran preocupación por lo que sucede en este mundo, pero no se sienta a llorar ni se sienta a hacer nada que no sea seguirnos hablando y señalando el camino que tenemos que seguir. Amén, amén, amén. Lo que hasta aquí he dicho me impone mover mi disertación a otra esfera, la cual, por si no se han dado cuenta, tiene que ver con el proceso de la comunicación. Un proceso complejo que no se limita a símbolos y a los medios que se emplea para transmitir un mensaje. Comunicar involucra la transmisión de ideas, conocimientos, instrucciones, emociones y pensamientos con un fin específico. Los propósitos pueden ser bien diabólicos, como sucede con la pornografía. Están comunicando un mensaje muy malo, horrible. Pero también puede ser con un fin hermoso, como sucede con los mensajes religiosos. Comunicar es algo más que hablar para que otra persona escuche, o escribir para que otra lea, o hacer señas, dibujar, tomar fotografías y hacer películas para que otros vean. La comunicación efectiva depende de las relaciones interpersonales. El que comunica y el que recibe la comunicación tienen que tener algo en común, o de lo contrario, las palabras se convierten en sonidos y las imágenes en garabatos. Yo estuve en China como parte de mis requisitos doctorales en el área de cultura, y toda una noche la pasamos cuando se iba a hacer el cambio de que Hong Kong iba a pasar a manos de China, y escuchamos a los oradores hablando chino. Eso mismo, para mí hablaron chino. No entendí nada, excepto luego el traductor que vino y nos dijo lo que estaba pasando. Porque no conozco ese idioma tan difícil que para usted aprender a hablarlo necesita 7 años y para escribirlo 14. Me miré y dijo, a esta edad, olvídate, me voy a poner a aprender chino cuando todavía no hablo ni bien el español. Amado, cuando no entendemos o compartimos el propósito del comunicador, todo lo que dice o todo lo que hace pierde su sentido. Es como escuchar el paloteo de las aves o mirar las nubes pasar. Tales cosas no dejan huellas en el corazón ni en la mente humana. Por eso es que las personas tienen que estar preparadas para entender los mensajes que se le dan. La acción de Dios en este mundo, como ya dije, se ve a diario. El problema es que la mayoría de las veces no podemos o no queremos captarla. Nuestras limitaciones y flaquezas son barreras que nos impiden discernir la voz de Dios. Nuestro egoísmo y nuestras bajas pasiones nos llevan a ignorar la voz de Dios. Una cosa es que haya barrera y que yo no pueda entender, otra cosa es que no quiera entender. Son dos cosas diferentes. Pero repito lo que les he dicho. La voz de Dios se escucha por doquier y en todo tiempo. Tengo que ser cantaletosa como Dios me dijo. La Biblia dice que Dios no habita en templos de piedra. Los templos existen para beneficio nuestro, no para beneficio de Dios. Ver los templos, hay que verlos como lugares que separamos para aprender todo lo relacionado con nuestra fe,
para propiciar la coinonía cristiana y para ejercer la adoración comunitaria. Separamos este tiempo, separamos este lugar, nos sentamos con oídos prestos para escuchar lo que todo el programa de la iglesia nos va a presentar, y tiene un propósito. Siempre es el de edificarnos, prepararnos para hacerle frente a la vida. Es un error pensar que Dios nos habla solamente cuando estamos aquí. Si aquí nos habla Dios, aprenderemos a escucharlo fuera, ¿me oyó? Pero dado el hecho que venimos usualmente con el propósito de entender su voluntad, es cuando mejor o más propicio se hace escucharla. ¿Me entendieron eso? Digo esto porque siempre le dije a mi iglesia cuando venía, ya que ustedes están en proceso de construcción, los hermanos decían, ¿qué calor tengo? ¿Qué es esto? Cuando empezábamos, y yo le decía, con el tiempo tendrán un acondicionador de aire, pero esto es lo que hay, hermano, mire, échese fresco. Y les decía, ¿ustedes quieren aire? Pues tienen que pagar por él, porque Dios no nos va a enviar de allá arriba una faja de billetes, porque si nos envía desde el cielo una faja de billetes va a matar unos cuantos, ¿sabe? Hermanos, eso es así, perdone que sea sincera en esta mañana, y como yo no tengo intereses creados, cójalo o déjelo. Debemos ser muy cuidadosos en la interpretación de Dios. Escuche bien. Tenemos la tendencia de convertir a Dios en una mascota que hace lo que nosotros queremos. Las mascotas se domestican. Hacemos que ellas adquieran nuestra personalidad. Las ponemos a brincar, las decimos cuando se siente y cuando se para. Por tanto, los humanos tenemos la inclinación de crear nuestra propia imagen del Dios partiendo de nuestros rasgos de personalidad. De esa manera, colocamos a Dios en uno de dos extremos. O es un ser tan y tan bueno, puro amor, que pasa la mano a lo malo. O por otro lado, es un fuego consumidor que no te deja ni respirar. Tal actitud nos conduce a pasar juicios sobre las demás personas y a cometer injusticia. Óigame bien, nadie conoce los pensamientos de Dios. Por tanto, nadie puede conocer plenamente sus planes. Lo único que sabemos, y que eso nos lo asegura la Biblia, es que sus planes son para bien y para provecho nuestro. Tal aseveración la encontramos en el libro de Isaías. Allí leemos lo siguiente: Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros, desde tiempos bien antiguos. También dice más adelante: así también hace sus planes el Señor poderoso. Él tiene planes admirables y los lleva a cabo con gran sabiduría. Los planes de Dios siempre se cumplen. Nosotros tampoco nos conocemos a nosotros mismos, no vaya muy lejos. Hay una zona oscura que nosotros no entendemos, que no sabemos cómo vamos a reaccionar en un momento dado. Recuerdo una vez que yo estaba dando una clase y precisamente compartí este proceso de comunicación con mis estudiantes en la universidad. Y no sé por qué uno se levantó y me dice: profesora, ¿qué usted haría si un día usted llega a su casa y encuentra a su marido acostado con otra mujer? Y yo lo miré y le dije: pues fíjate, no sé. Y todo el mundo dijo: wow. Yo dije: puede que me ponga a llorar como una Magdalena. Mira lo que tú me has hecho. Pero yo no creo que yo sea ese tipo de persona. Yo no creo que soy muy teátrica. Puede que me vaya. Tampoco.
O puede que coja un palo y le caiga a palo. Digo, yo creo que eso último. Porque soy colérica. No nos conocemos, qué sé yo cómo voy a reaccionar. El salmista lo entendió muy bien y por eso escribió: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puestas tus manos sobre mí. Y eso lo entendió también David, el autor del Salmo 51, que dice: Señor, líbrame de los pecados que son ocultos. Qué tremenda. A mí la Biblia, mire, me enamoro cada día más de ella. ¿Me oyó? Eso nos limita grandemente para conocer a las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos decir categóricamente que conocemos a Dios sin haberle visto? ¿Recuerdan la petición de Felipe cuando Jesús le habló acerca del reino de Dios? Felipe, prototipo de la mentalidad pragmática, no podía entender los mensajes de Jesús llenos de imágenes místicas. Felipe le pidió a Jesucristo que le mostrara al Padre. No pidió casi nada al niño. Jesús le respondió muy bien: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Mis queridos hermanos, nadie conoce a Dios y nadie puede esconderse de Él. Y sus pensamientos son más grandes que los de ustedes y los míos. Me fascina la porción bíblica que le relata el elogio que le hizo el apóstol Pablo a los griegos atenienses por levantar una estatua al Dios no conocido. Pablo no usó del cinismo bajo ninguna circunstancia, sino que le reconoció que con esa acción expresaron una extraordinaria verdad sobre la mística de la fe. La auténtica fe va más allá del concepto desarrollado por la mentalidad occidental, caracterizada por el materialismo, el egoísmo y el hedonismo. Los griegos y los romanos adoraban a muchos dioses, pero todos ellos le atribuían características humanas. Inclusive esos dioses se peleaban entre sí, mis amados hermanos, luchaban unos contra otros y estaban afectados de las mismas bajas pasiones que los humanos. Sin embargo, los atenienses tuvieron la inquietud de que podía existir un Dios diferente a los que ellos adoraban. ¿Se dan cuenta? Le hicieron una estatua y le pusieron el nombre del Dios no conocido. Ellos no querían ofender a ese Dios. Por eso fueron elogiados por Pablo. Los judíos, por otra parte, habían desarrollado una fe diferente basada en la existencia de un solo Dios. Su ley les prohibía hacer imágenes de Él, precisamente por lo que le he explicado. Nadie sabe quién es Dios. No podemos decir categóricamente: mira, se parece a fulana, aunque hay gente que así lo hace. No. La ley decía y dice claramente: no tengas otros dioses aparte de mí, no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. Claro está ahí en la palabra de Dios. A la vez nos hacemos imágenes de Dios, estamos fallando. Sin embargo, aquellos judíos, aún con ese conocimiento, no lograron entender totalmente el plan de Dios. Gregorio de Niza dijo que una mente que opera dentro del mundo de las imágenes no puede captar la naturaleza de algo que no tiene dimensiones físicas. Dios no tiene los ojos como nosotros,
ni manos como nosotros, ni pies como nosotros. Claro que nada de eso. Por lo tanto, ¿cómo podemos visualizar esa imagen tan grande y maravillosa como es la de Dios? Por eso es que el ser humano de hoy día le resulta tan difícil concebir la realidad de Dios. Nuestra cultura es visual y no toma tiempo para la contemplación y la reflexión. Una de las cosas maravillosas que mi esposo y yo estamos disfrutando es ir poder todas las mañanas a nuestro gazebo. Nos sentamos allí, nuestro patio está bien organizado, bien bonito, y nos ponemos a ver todas aquellos pajarillos que vienen, las flores, todo eso, y empezamos a hablar pues de la realidad de Dios. Pero hay tiempo para eso, antes no lo había. No lo estoy pues señalando que ustedes no lo hacen porque quieren, sino porque la cultura nos ha llevado a perder ese encanto de poder ver la naturaleza y reflexionar sobre la misma. Dios es un gran misterio para la mentalidad humana. La Biblia de ninguna manera pretende demostrar su existencia. Los textos bíblicos esconden unas realidades que exceden a nuestro total entendimiento. Esos textos no están dirigidos a conocer plenamente a Dios, sino a obedecerle. ¿Me oyó? No es entenderlo, es a obedecerle. Su palabra nos lleva a entendernos a nosotros mismos, a nuestros semejantes, al ambiente que nos rodea. Juan Calvino enseñó que las Escrituras contienen el misterio en forma de palabra. La palabra describe el trabajo de Dios, el cual se revela a la mente humana solo por gracia. Por fe tenemos que aceptar que Dios quiere nuestro bienestar. ¿Oyó? Es nuestro bienestar, es nuestra salvación eterna la que quiere Dios. Sin embargo, nuestra fe se ve constantemente expuesta a dos fuerzas contrarias: mi voluntad contra la voluntad de Dios. Nuestra voluntad es caprichosa, temporal y engañosa. La voluntad de Dios es perfecta, eterna y verdadera. Ese choque de fuerzas contrarias es lo que provoca la distancia entre Dios y nosotros, algo que no puede ser eliminado aunque tengamos la mejor intención de lograrlo. Sin embargo, esa distancia no tiene que constituir un problema para crecer en la vida cristiana. ¿Me oyó, hermanito y hermanita? Cuando Dios nos habla, Él no espera que lo entendamos todo. Lo que Él espera de nosotros es obediencia a su mandato. Eso es el siguiente, o ese es el verdadero significado teológico del verbo escuchar. Cuando ustedes le han puesto esta campaña y cuando decimos, habla Señor, que tu pueblo escucha, lo que queremos decir es, Señor, dime cuál es tu voluntad, que la voy a poner por obra. ¿No yo? Son dos cosas diferentes. Es ahí donde reside la dificultad. La acción de obedecer no debe confundirse con un acto puramente racional o como algo emocional, perdonen hermano, sino que tiene una dimensión trascendental. Los testimonios bíblicos y mi propia experiencia me respaldan lo que yo les digo. Para ilustrar un tanto, les voy a decir unas estrofas de un himno que compuse a raíz de ser llamada por el Señor. Y Pablo, lo raro es que los otros días me puse a cantarlo y me salía en forma de salsa. Pero como ya no canto, ni tan siquiera puedo tocar el piano por mis limitaciones físicas, les voy a decir unos versos del mismo. Dice así: una tarde maravillosa sentí que Dios me habló. Su dulce y cálida voz me hizo sentir muy feliz. No fue una voz humana la que oí, sino que una presencia mística me envolvió. Sin mayores preámbulos, Dios me preguntó si en su obra
Yo quería servir. Fue tan impactante su voz que enseguida le dije que sí. ¿Y sabe qué me contestó? Entrega total es lo que estoy pidiendo yo de ti. Entrega total, no dejes nada para ti. Aunque había sentido una gran emoción, pensé que la gloria de Dios, al fin yo había llegado, pero aquella mística se desvaneció cuando en forma de canción me volví a repetir: entrega total es lo que estoy pidiendo yo de ti. Entrega total, no dejes nada para ti. Tan pronto escuché la orden de Dios, caí en profunda reflexión, pues dejarlo todo por mi Dios, gran locura me pareció. Intenté entender con mi razón aquella orden que Dios me dio. 1000 preguntas le hice yo, pero la misma respuesta continuó: entrega total, Inés, entrega total es lo que estoy pidiendo yo de ti. Entrega total, no dejes nada para ti. No quiero cansarlos con el resto del cántico, que no tiene ni música, y si me pongo a cantarla se van todos. Solamente quería ilustrarle que aunque tuve la opción de no hacerlo, decidí obedecer la voz de Dios. No la entendí. En el 1980, como dice Pablo, renuncié de la UPI y ya para el 1981 había aceptado levantar una iglesia. Yo le llamaba la iglesia invisible. ¿Te acuerdas, Pablo? Mi iglesia invisible habían 5 miembros y 5 de la familia pastoral. Posteriormente, y a pesar de todos los obstáculos y objeciones y cuidados que tuve que luchar a brazo partido, levanté un centro comunitario que me dieron el honor de ponerle mi nombre, no porque yo lo pedí. Y ese centro ha ganado premio por su excelencia y hoy día es una organización que tiene solvencia económica. 23 años después de haber dejado todo por el Señor, volví a escuchar su voz para decirme que había llegado el tiempo de retirarme de Altamesa y del centro. Muchas personas pensaron que mi decisión era apresurada, porque las obras estaban en buen momento. Me decían: pero Inés, ahora es que tienes que disfrutar de lo que has hecho. El propio pastor general me dijo: pero ¿cómo te vas a ir ahora? Yo le dije: porque Dios lo quiere. Yo no vine a Altamesa para tener logros personales, vine a hacer una obra, la terminé y me voy. Cogí mis libritos, terminé mi sermón, mi último sermón, en diciembre de 2003, y me fui. Las obras habían quedado bien. Sin pensarlo 2 veces, volví a escuchar esa voz. Escribí un libro que contiene todas esas experiencias y donde dejo claramente establecido que no somos nosotros los humanos los que hacemos la obra del Señor, es Dios mismo. Nuestra única aportación es obedecer. Esa es la palabra clave de hoy: obedecer. Mi única virtud, y así quiero que lo pongan en mi epitafio: esta mujer obedeció a Dios a pesar de ser tan malcriada. Cometí miles de errores que por falta de tiempo no les cuento, no porque no quiera, porque quiero ocultarlos. Pero me jubilé del trabajo pastoral activo en diciembre del 2003 y desde entonces no he dejado de servir en su obra. Pero mis misiones han ido cambiando con el tiempo. Yo les hablaré durante toda esta semana de una serie de temas que están relacionados. Estuve enseñando hasta el año pasado en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Lo había estado haciendo desde 1985 y el año pasado le dije: yo creo que terminé. Me dice: ¿pero por qué? Yo le dije: pues porque siento que ya mi hora ha llegado. Dada mi condición de salud, necesito estar en reposo. Por eso he tomado la decisión
de retirarme inclusive de la tarea de predicación itinerante. Dios puede hacer muchas cosas, pero pienso que esta será mi última campaña que predique. Así de forma itinerante, aún yendo a las iglesias. Por el momento entiendo que Dios me ordena continuar con mi tarea de escritora y no porque yo he querido. Pablo siempre me mete en unos líos terribles. Acepté esta campaña, como les digo, por 2 razones. Porque tengo una gran deuda de gratitud con Pablo y Glorín. Se portaron conmigo, igual que Carlos Cardosa y Lisi, su esposa, como verdaderos hijos. En aquel seminario, dado que él lleva el mismo apellido, tenemos el mismo apellido Jiménez, pensaban que era mi hijo. Y yo dije, no, los hispanos somos así. Carlos, que tiene una boca que parece un cocodrilo y cuando la abra esos retuernos. Llegaba al seminario y decía, desde una esquina. Y me abría los brazos. Y nos abrazábamos y decía, ¿ese es familia tuya? No, ¿qué tiene que ver esto? Es que los americanos, ¿verdad?, son más parcos en eso, en expresar. Yo creo que es el clima, ¿verdad? Porque abrir los brazos cuando hace mucho frío, usted se imagina, ¡guau!, ese frío ahí se le mete por dentro. Amo estas 2 series. Y donde quiera que me paro y veo el nombre de Pablo Jiménez, digo, ¡wow! ¡Qué chulito! ¿Verdad que es lindo? Y su esposa ni se diga. Bueno, la esposa es más bonita que él. Además, me encantó el tema por la realidad que vive nuestro pueblo. Una triste realidad de la cual les quiero hablar más adelante. Puerto Rico atraviesa por una severa crisis y es necesario que aprendamos a discernir la voz de Dios. Aunque la cantaleta de Dios así será la misma a través de todos los siglos de la existencia humana, hay siempre que poner en perspectiva a las circunstancias que nos rodean. Esa es la labor que tiene que hacer todo pastor. Si queremos salir victoriosos de la crisis, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, aunque no lo entendamos. De ahí la pertinencia de esta campaña. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Espero que durante toda esta semana yo pueda contribuir un poco y ayudar un poco a mi compañero en su ardua tarea pastoral de enseñarle a ustedes a interpretar las señales de los tiempos y a pensar teológicamente. Que el Señor así nos ayude.